solidarizaos con las necesidades de los creyentes, practicad la hospitalidad, alegraos con los que están alegres y llorad con los que lloran. Vivid en plena armonía unos con otros. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Hoy contamos con la presencia de don Andrés Martínez, sacerdote católico de la Archidiócesis de Madrid, doctor en Teología y en Historia de la Iglesia, profesor de Historia de la Iglesia en la Universidad San Dámaso de Madrid, investigador en este ámbito en el cual se pueden encontrar diversas publicaciones, están disponibles. Además, en la Diócesis de Madrid es director del Archivo Histórico Diocesano y vicario episcopal del Ordinariato para los católicos orientales en España. En razón de esta última misión a la que nos acaba Andrés, aún estamos conmovidos por el testimonio del padre Andrei Kordovkin de la Iglesia Ortodoxa Rusa de la semana pasada. Nos la compartir y hoy vamos a tener la oportunidad, pues en cierta continuidad con la experiencia de la semana pasada, de acercarnos a la comunidad cristiana ucraniana que peregrina en Madrid y en España, pues de la mano de uno de sus pastores, don Andrés, aunque sea con un ministerio así peculiar, que ahora él nos va a describir, nos va a contar. Lo escuchamos con atención, le damos muchas gracias por su presencia, nos sirve también como para ir aumentando y haciendo crecer la red de relaciones del Centro Ecuménico y también para tener esta ponencia en la que también pues, nos vamos a dar cuenta de la situación actual que viven los ucranianos pues que emigran fuera de su país, pero que mantienen su fe como un signo de esperanza y como un testimonio en medio de nuestra ciudad. Muchas gracias. Pues muchas gracias al centro, a ti Jaime especialmente por invitarme. Bueno, pues para explicarles la presencia o el cristianismo ucraniano en España, vamos a hacer en primer lugar, a ver si ahora, fenomenal. Pues vamos a hacer un poco de historia, porque vamos a intentar conocer cuál es el origen del cristianismo en Ucrania. Y se fijan, nos encontramos en un primer momento entre la historia y la leyenda. ¿Por qué? Porque según algunas historias, quien evangelizó aquella zona que no era del Imperio Romano, era la zona eslava, se atribuye al apóstol San Andrés. Por eso les digo que entramos aquí entre la leyenda y la historia, porque al apóstol San Andrés también se le sitúa en San Andrés de Teixido, en la Costa do Morte, en Finisterre, y también se le sitúa evangelizando Grecia. Por lo tanto, lo que sí podemos saber, si situamos a San Andrés en Grecia, es que está muy vinculado, está íntimamente unido este apóstol a la Iglesia greco-católica, por lo tanto, de origen griego y también vinculado a los ucranianos. Otra de las tradiciones atribuyen la evangelización a San Clemente Romano, el tercer sucesor del apóstol San Pedro, que vive a finales del siglo I. Según otra tradición, el emperador Trajano lo mandó desterrado a aquellas tierras, a los Urales, posiblemente se le atribuye que estuvo en los Cárpatos, que esta es la frontera entre Ucrania y Rumanía, y allí murió y fue enterrado. Lo que sí sabemos con seguridad es que quien evangelizó esa zona fueron los santos Cirilo y Metodio. A ellos sí que lo sabemos con seguridad y a ellos debemos la lengua cirílica, la escritura cirílica que ellos inventan para evangelizar, para inculturizar el evangelio. Y van a ser Cirilo y Metodio los que recuperen el cuerpo de San Clemente Romano y lo lleven a Roma. Bueno, a partir de aquí, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, pues nos vamos a situar a finales del primer milenio con Vladimiro de Kiev. Y aquí volvemos también a la leyenda, porque hay un texto
sobre la conversión del príncipe Vladimiro, que para los ucranianos es la figura estrella no solo de Ucrania, sino del cristianismo en Ucrania. Bueno, pues hay una leyenda que yo la he tomado de una conferencia que dio Joseph Ratzinger hace ya años, titulada Eucaristía y Misión. Dice así: el príncipe Vladimiro de Kiev buscaba la recta religión para su pueblo. Se le presentaron uno tras otro representantes del Islam provenientes de Bulgaria, representantes del judaísmo y un enviado del Papa, procedente de Alemania, que le ofrecieron sus respectivos credos como los verdaderos y mejores. El príncipe, sin embargo, quedó insatisfecho con todas estas ofertas. La decisión fue tomada cuando sus enviados regresaron de una celebración litúrgica solemne en la que habían participado en la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla. Llenos de entusiasmo informaron al príncipe: llegamos donde los griegos y fuimos conducidos al lugar donde sirven a su Dios. No sabemos si hemos estado en el cielo o en la tierra. Hemos experimentado que allí Dios se encuentra entre los hombres. Y esto fue lo que hizo que el príncipe Vladimiro entrara en el catolicismo a través del Constantinopla, que ya entonces tenía su propio rito, que luego les explicaré alguna cosa, y su forma de entender la fe. Y su forma de entender la fe. Fíjense que el príncipe Vladimiro era rey de la Rus de Kiev, porque el origen, eso yo no sé si los explicaría el padre Andrei, el origen de lo que hoy conocemos como Rusia está en Kiev, la capital de Ucrania. Luego, si quieren, les explico alguna cosa sobre los problemas que hubo y tal. Pero el cristianismo en toda esa zona nace en Kiev y nace con la conversión de Vladimiro al cristianismo vinculado a Constantinopla. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando se produce el cisma de Oriente en el año 1054? Bueno, pues aquí se produce el caos. El caos. No solo porque el cristianismo se rompe en dos, sino porque no sabemos muy bien qué posición va a tomar Kiev. No sabemos qué posición va a tomar la Rus de Kiev. Por una parte, está vinculada a Constantinopla. Por lo tanto, su modo de celebrar es el bizantino, sus obispos dependen del patriarca de Constantinopla, su modo de entender la fe es constantinopolitana. Sin embargo, tras el cisma, sabemos que mantiene vinculación con Roma. Mantiene vinculación con Roma. De hecho, también sabemos que varios papas van a otorgar privilegios a los reyes de Ucrania. Con lo cual, van a mantener una postura ambigua. Una postura un tanto ambigua. En plan de broma, es una postura gallega. Es una postura gallega. No olviden que los gallegos, Galicia, nuestra Galicia, tiene su origen en la Galicia, que está pegada a Ucrania. Entonces, bueno, pues algo se les pegaría a unos de otros. Bueno, y aquí viene lo interesante. Se va a producir en el Concilio de Florencia, año 1439, el decreto de unión. El decreto de unión. El Concilio de Florencia es un concilio muy poco estudiado, pero es un concilio fundamental, porque aquí se volvió a unir toda la cristiandad, aunque fuera por unos meses. Aunque fuera por unos meses. Tanto el emperador de Bizancio como el patriarca enviaron sus legados que estuvieron presentes en el Concilio de Florencia. Se llegó a un acuerdo sobre el famoso filioque, se llegó a un acuerdo sobre el tema de la aceptación de los sacramentos. En fin, fue una unión muy bien hecha.
¿Qué es lo que sucede? Que cuando los legados del patriarca y del emperador llegan a Constantinopla y en Santa Sofía quieren leer el decreto de unión, los monjes, fueron los monjes, que eran personas que estaban consideradas como santas, eran los líderes del cristianismo en Constantinopla, se negaron a aceptar esta unión. Y mientras debatían si sí o si no, entraron los turcos y se acabó cualquier posibilidad de unión. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de este año? La tele. Pues no. Esto se ha debido quedar sin pila. Ahora, ya. Ahora. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que a partir del siglo XV, del Concilio de Florencia, empieza un larguísimo proceso de unión. Porque a pesar del fracaso de ese restablecimiento de la unidad tras el Concilio de Florencia, hubo iglesias ortodoxas que sí se unieron a Roma, que sí aceptaron ese decreto de unión. Y van a surgir las iglesias greco-católicas. Y tenemos iglesias greco-católicas rumanas, albanesa, la italo-albanesa, tenemos la rutena, bueno, una gran variedad. Y tenemos la iglesia greco-católica ucraniana. Va a decidir, fijaos, va a decidir. Bueno, todo esto, o sea, cuando Ucrania decide unirse a Roma, la Iglesia Ortodoxa de Moscú, se separa de Constantinopla. Y a partir de aquí, en la Iglesia Ortodoxa vamos a tener ya dos patriarcados. El patriarcado original de Constantinopla y el patriarcado de Moscú, que se erige a sí mismo como la tercera Roma. Como la tercera Roma. En el sínodo de Brest-Litovsk, la iglesia ucraniana se une a Roma. Aquí aparece la figura de San Josafat, que es el gran mártir de la iglesia ucraniana. A raíz de esta unión, los ortodoxos van a denominar a los ucranianos con el adjetivo de uniatas. Uniatas, que para la iglesia greco-católica ucraniana es ofensivo. Si quieren ofender a un greco-católico ucraniano, basta que le diga, tú eres uniata. Entonces ya, en fin, ya es muy difícil hacer amistad con él. Porque es un término peyorativo que van a utilizar los ortodoxos para descalificarlos. Bueno, los problemas realmente van a empezar con la instauración de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque en un primer momento, cuando Stalin, ya en época de Stalin, empieza a extender el terror, tanto la Iglesia Ortodoxa como la Iglesia Greco-Católica van a ser perseguidas. Pero muy pronto la Iglesia Ortodoxa se va a acomodar y se va a convertir en una iglesia nacional bajo el poder del Estado. La iglesia greco-católica, ¿qué es lo que va a pasar? Les van a poner una condición. Les van a decir, renegad del Papa, separaros de Roma y entonces no tendréis ningún problema. Tendréis dinero, tendréis iglesias, viviréis cómodamente. Y la iglesia greco-católica dijo que no, que preferían vivir unidos a Roma. Y a partir de aquí, bueno, pues comienza la gran persecución. Hola, buenas tardes. La gran persecución. Actualmente en Ucrania tenemos una iglesia greco-católica que es mayoritaria y dos iglesias ortodoxas. Que
han formado, que se han separado de Moscú, Y esta separación de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana de Moscú ha provocado un cisma entre Moscú y Constantinopla. Bueno. Bien, yo les voy a contar algunas características de la Iglesia grecocatólica, que es la que más conozco. La Iglesia ortodoxa en esto no se diferencia absolutamente en nada de la Iglesia ortodoxa rusa. Si ya les han contado un poco cómo es exactamente igual. Yo les voy a hablar de la Iglesia grecocatólica. Yo lo primero que digo siempre cuando hablo de los grecocatólicos es que son católicos. Son católicos. Porque a mí a veces me dicen, tú eres el que te encargas de los ortodoxos. Digo, no, los ortodoxos no me encargo. Yo me encargo, estoy con los católicos orientales. Los ortodoxos van por otro lado. Por lo tanto, los grecocatólicos son católicos. Yo me acuerdo en cierta ocasión que tenía que un obispo me dice, porque una de las funciones que yo tengo es cuando tenemos una comunidad en un sitio, bueno, pues hablar con el obispo para que nos deje una iglesia, un templo donde poder celebrar, ¿no? Entonces, les cuento como anécdota que una vez me dice un obispo, bueno, habla con el delegado de ecumenismo. Digo, señor obispo, yo hablo con quien usted me diga, pero los grecocatólicos son tan católicos como usted como yo. Entonces, otra vez me ha pasado que pues vino el obispo responsable de los ucranianos en la diáspora y entonces, bueno, pues yo escribí a los obispos porque para explicarles que íbamos a visitarlo y tal. Y entonces un obispo me contesta y me dice, en mi diócesis no hay grecocatólicos. Entonces ya le contesto y digo, bueno, sí, están en esta parroquia, celebran a esta hora y este día. ¿Qué había pasado? Que los había confundido con ortodoxos. Y ya llevaban varios años en su diócesis. Bueno, entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque es que un greco-católico de un ortodoxo, ¿en qué se diferencia? En que el greco-católico está vinculado al Papa, mientras que el ortodoxo no. Pero en todo lo demás es idéntico. De hecho, además de la admisión al Papa, tienen el credo niceno-constantinopolitano, donde no aparece el filioque. Porque el Concilio de Constantinopla, cuando aprueba la divinidad, define la divinidad del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo procede del Padre. El filioque fue un añadido posterior. Los grecocatólicos mantienen la fe como se proclamó en Constantinopla. ¿Y cuáles son sus características propias? Por ejemplo, el sacramento de la iniciación. Bautismo, confirmación y Eucaristía los reciben recién nacidos, según la primitiva tradición de la Iglesia. Porque en los orígenes del cristianismo estos tres sacramentos no estaban separados. ¿Qué es lo que ocurría? Que como se recibían de adultos, todo unido. El bautismo y la confirmación son dos sacramentos que se van a diferenciar como tales ya en la Edad Media. Pero en los primeros siglos del cristianismo están unidos y prácticamente no se diferencian. Y de la celebración del bautismo pasaban a la Eucaristía. Entonces, la Iglesia greco-católica lo mantiene igual. Esto, claro, a la hora de la pastoral, a la hora de la integración, y ya voy entrando en el cristianismo ucraniano en España, causa problemas. Porque, claro, si yo, sacerdote o párroco, estoy celebrando la Eucaristía, voy a dar la comunión y me encuentro que en la fila viene un mico, así que levanta 2 palmos del suelo o en el brazo y abre la boca para comulgar. Entonces, claro, eso a nosotros, digo, pero criatura, ¿tú dónde vas? ¿Cuántos años tienes? 5 años. Claro, pues es que ya ha hecho la comunión. De hecho, ellos
han tenido que hacer, entre comillas, trampa en la preparación de la catequesis. Digo aquí en España, porque ellos no tienen primera comunión, tienen primera confesión. Tienen primera confesión. Cuando nuestros niños de 10 años están haciendo la primera comunión, los niños grecocatólicos, ucranianos en este caso, hacen la primera confesión. Pero como están en España y sus amigos, sus amigas, hacen la primera comunión vestidos de blanco, con fiesta y con regalos, pues ellos quieren hacer lo mismo. Entonces, ahora mismo el sínodo greco-católico de Ucrania ha introducido una práctica pastoral para solucionar esto. Y es que desde más o menos desde los 6, 7 años recomienda que se interrumpa la comunión voluntariamente y, bueno, pues empiecen la catequesis y con 10 años hagan como una primera comunión solemne. Pero en realidad ya es hacer trampa. Es hacer trampa entre comillas, ¿no? Porque tampoco es pecado, o sea, no es. Sí, pero eso no es real, porque no lo hacen. O sea, en realidad no lo hacen. O sea, no están 3 años sin comulgar. Primero porque la catequesis aquí en España no dura 3 años. Aquí en España estamos intentando, bueno, es que, bueno, luego voy a más. Aquí en España estamos intentando, como el ordinariato lleva muy poco tiempo, llevamos solo 5 años, bueno, yo camino, fue de 2000, no, 7 años ya. Fue 6 años ha hecho en septiembre de este año. Bueno, pues tenemos que hacer una estructura. La pastoral con inmigrantes es muy complicada por varios motivos. Primero, porque no tenemos parroquias territoriales, tenemos capellanías personales. Es decir, una parroquia territorial como esta de San Genaro sabe que sus feligreses están en una zona limitada geográficamente. Pero una parroquia personal no. Una parroquia personal, sus fieles están dispersos con muchos kilómetros y se tienen que desplazar. Y por lo tanto, no es fácil tener una vinculación diaria con su iglesia, con su capellán. Segundo, no tenemos iglesias propias, no tenemos templos propios, con lo cual eso también significa que nos tenemos que adaptar. Hablo en primera persona del plural porque casi ya me siento yo tan griego. Yo tengo el birritualismo, o sea que yo puedo celebrar en rito bizantino. Sí. Porque como tengo que celebro con ellos, pues don Carlos me lo pidió a la congregación, esto lo concede la congregación para las iglesias orientales, para poder concelebrar y presidir en alguna ocasión. Entonces, hay que adaptarse. Entonces, no siempre hay locales, no siempre se facilitan las cosas, a veces es muy problemático, ¿no? Y luego, los inmigrantes tienen trabajos muy complicados, muy complicados. Los hombres generalmente se suelen dedicar a la construcción o son conductores de camiones, con lo cual son muchas horas fuera de casa. Y las madres generalmente tienen labores de atención a los hogares, posiblemente conocerán a más de una familia que tenga una asistenta ucraniana o rumana, pero ucraniana, y se tienen que dedicar a los hijos porque el marido está habitualmente fuera. Con lo cual, acudir a la iglesia, acudir a la formación, acudir a la catequesis no es fácil. No es fácil. Luego, la Divina Liturgia. La Divina Liturgia la celebran en las iglesias, pero les he puesto esta figura. Esto que ven aquí es un iconostasio. El modelo que siguen es el de Melquisedec. Dentro del iconostasio solo puede entrar el sacerdote. Si el sacerdote está revestido, puede entrar por la puerta central. Si no está revestido, tiene que entrar por las puertas laterales que aquí no se ven. Y dos
¿cómo decirlo? Hay dos modos de celebrar. Según el rito de San Juan Crisóstomo, que es el habitual, y en algunas fiestas se añade el rito de San Basilio. El rito de San Basilio. Por ejemplo, en la Pascua. La Pascua greco-católica puede durar fácilmente 4 horas, 4 o 5 horas. Yo la que participé en una celebración en Ucrania fue en una ordenación sacerdotal que si no duró 4 horas, no duró ninguna. Ese fue mi bautismo en la iglesia ucraniana. Bueno, pues dentro está el altar y donde se celebra el sacramento. Y el pueblo está fuera. El pueblo siempre está fuera. Y a mí una de las cosas que más me impresiona es la fe con la que participan en la liturgia. Por ejemplo, nunca comulgan sin haberse confesado. Sin haberse confesado. O sea, es la conciencia que tienen de que para que estar purificado. Por lo tanto, sin sacramento de la confesión no hay sacramento de la Eucaristía. Esto es lo que pasa, que comulga poca gente. Escuchan el Evangelio de rodillas, que es una cosa que impresiona mucho, y comulgan siempre bajo las dos especies, con pan normal, pan fermentado, y en la boca. En la boca. El sistema de comunión es: el sacerdote junta el pan consagrado en el cáliz con el vino, lo mezcla todo y con una cucharilla se la da a cada uno en la boca, diciendo el nombre del fiel. O sea, el fiel llega, dice su nombre y el sacerdote hace una oración personalizada para ese fiel que recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Después, otra característica, el orden sacerdotal. El orden sacerdotal. La Iglesia greco-católica admite la ordenación de hombres casados. La ordenación de hombres casados. Hay sacerdotes, por lo tanto, casados y sacerdotes célibes. Esto en España, de hecho, tenemos que la mayoría, tenemos 35 sacerdotes, si no recuerdo mal. Ahora creo que aparece en la... Sí, 23 sacerdotes, 16, bueno, y nos hacen falta todavía alguno más, 16 casados y 7 célibes. Bueno, para entrar ya un poco más en concreto en España, bueno, los datos que tenemos del Ministerio de Inmigración del año 2021 nos dicen que legalizados en España tenemos 112.034 ucranianos. Esto en el 2021. No sabemos exactamente cuántos más hay a partir de febrero del 22, cuando empieza la guerra. La confesión religiosa, mayoritariamente greco-católica, y la ocupación, ya les he dicho. Están presentes en toda España. Y cuando me refiero en toda España, el domingo que estuve en Getafe, que hay una comunidad greco-católica ucraniana muy grande, después en un desayuno porque había luego un acto de Cáritas y tal, y uno de Cáritas me dice: ¿Dónde hay ucranianos? Y le empieza a decir: en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio. Me dice: bueno, mejor dime dónde no hay. Bueno, pues yo les digo dónde no hay, o por lo menos donde no tenemos conocimiento de que haya. No hay en Extremadura ni en Galicia. Ni en Extremadura ni en Galicia. En todo el resto de España hay fieles ucranianos. Los 112.000, no, 112.000 son ucranianos en general. En general. Posiblemente de estos 112.000, entre un 80 y un 90% son católicos. Sí, porque sabemos que la mayoría
la religión mayoritaria en Ucrania es greco-católica. Entonces, sabiendo la procedencia, por ejemplo, sabemos que la gran mayoría, o sea, casi prácticamente el 100% de los ucranianos que vienen de la parte occidental son católicos. Los ucranianos que vienen de la parte oriental más pegada a Rusia suelen ser ortodoxos. Por ejemplo, ahora sabemos que muchos de los que han venido huyendo de la guerra son ortodoxos porque vienen de la parte oriental. Pero es todo aproximado. La pastoral, bueno, por ejemplo, les iba a decir, tenemos 16 sacerdotes casados y esto, bueno, es curioso porque los fieles prefieren tener sacerdote célibe. ¿Por qué? Porque el sacerdote célibe está más disponible que el casado. Claro, el casado tiene mujer, tiene hijos y tiene que dedicar tiempo. Yo alguna vez, alguna mujer de algún sacerdote me dice, padre, quejándose, yo a mi marido no lo veo. Pues es que, claro, es que eso, más que a veces, más que facilitar, complica la existencia. ¿Eh? Bueno, ¿cuál es la pastoral? Fundamentalmente la divina liturgia, la primera confesión que ya les he dicho, y peregrinaciones. ¿Eh? Las peregrinaciones. Sí, a los ucranianos les encantan las peregrinaciones. Es una cosa tremenda. Bueno, pues esto es un poco... ¿cuáles son los problemas, antes de terminar, y ya me preguntan si quieren, cuáles son los problemas que nos encontramos? El pueblo ucraniano es un pueblo tremendamente religioso. Les cuento un detalle. Cuando la pandemia, un sacerdote me llama para pedirme permiso para bendecir los alimentos de una tienda. Vamos a ver, ellos, los ortodoxos, los greco-católicos ucranianos, tienen costumbre en la Pascua llevar alimentos a la iglesia para que el sacerdote los bendiga. Con la pandemia, como esto no se podía hacer, este sacerdote se le ocurrió lo siguiente: voy a la tienda ucraniana donde los ucranianos compran, bendigo todos los alimentos y así ya la gente se los lleva bendecidos sin ningún problema. Y entonces dije, mira, porque al final eso no sabes quién lo va a comprar, si lo van a comprar los católicos, no van a comprar los católicos, eso confunde. En fin, si alguno quiere que se los bendigas, bueno, que vaya a la iglesia o vas tú a su casa y los bendices y ya está. Pero tienen esa mentalidad. Yo me acuerdo, una de las, cuando estuve en Ucrania la primera vez, un sacerdote me dice, mira, tú cuando tengas que bendecir a los ucranianos, échales mucha agua, que les gusta mucho. Es un pueblo muy religioso, muy religioso. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí, el venir aquí, por una parte, a nosotros nos enriquece mucho, porque esa vitalidad de fe nos la pueden transmitir, pero también ocurre el efecto contrario, que se están secularizando muy rápidamente. Y entonces se están cogiendo las malas costumbres occidentales. Por ejemplo, digo, esto es lo que me cuentan sacerdotes. En Ucrania, un católico no se le ocurre irse a vivir con su novia sin casarse. O a la novia no se le ocurre ir a vivir con el novio sin casarse. Aquí lo están empezando a hacer. Porque lo ven y dicen, bueno, ¿y por qué no? No les causa problema. Por lo tanto, bueno, pues eso tiene sus dificultades, ¿no? Y luego, ya digo, los trabajos muchas veces impide una pastoral eficaz. ¿Eh? No se pueden hacer a veces muchas reuniones, no se pueden hacer encuentros y eso se une a la dificultad de no tener locales propios que permitan esto.
Bueno, pues esto ha sido así un poco una exposición en general de... Yo creo que ya no hay más.